el día que lo pillé engañándome, estalló la epidemia zombie. Fui con mi mejor amiga a pillarlo. Abrimos la puerta del hotel de una patada, y la escena fue realmente horrible. Los labios de mi desafortunado novio estaban arrancados de tanto besar. Literalmente, estaba arrancado de tanto besar. Sus labios colgaban de su cara, casi cayéndose. Lo perdoné al instante. Cerré la puerta pensativa tras él, guardándome mi reputación para mí. El pasillo estaba muy iluminado, pero me temblaba la mano al agarrar la tarjeta de la habitación. Estaba furiosa. Adrián, ese cabrón, había tenido la osadía de engañarme. Iba a despellejarlo vivo. Mi mejor amiga, Martina, me tiró del brazo por detrás. No te enfades, susurró. Lo que veas, grábalo primero y llámame después. Respiré hondo, activé la grabadora de mi teléfono y estaba a punto de pasar la tarjeta para abrir la habitación. Un grito agudo y extraño resonó del otro lado. Martina y yo intercambiamos miradas, luego pasamos la tarjeta y abrimos la puerta de una patada. La luz de la sala se hizo añicos y las pertenencias de la habitación quedaron esparcidas. Mi novio, Adrián, yacía desplomado en el sofá en bata, con la cara hecha un mar de sangre, con heridas tan profundas que dejaban al descubierto el hueso. Yacía inmóvil, aparentemente medio muerto. Una chica estaba tumbada encima de él, mordisqueándole la carne, haciendo ruidos como de animales. ¡Qué emocionante! Fragmento de frase no relacionada, emoticono cara sonriente sobresaltada por nuestras patadas en la puerta. La chica se giró rígida y nos miró fijamente. Vi su rostro con claridad. Era la blanca luz de luna que Adrián había anhelado. Su hermoso rostro había desaparecido. Era gris, con líneas azuladas. Sus pupilas estaban pálidas, y no sabía si aún veía. Emitió un extraño jojo con la garganta, mostrando los dientes. Era feo, pero combinaba a la perfección con el maldito Adrián. Benditos sean los recién casados. Con razón Adrián, el distante y soltero, incluso vino a reservar una habitación. Así que ese era el encanto de Bai Joan. La perseguí durante un año, estuvimos juntos 3 meses, y ni siquiera me tomó de la mano. Se registró en una habitación con otra persona en cuanto llegó. Tranquilo. Va. Todavía estaba aturdido por la escena que tenía delante. Martina me arrastró hacia atrás. Vete, date prisa. Solo entonces me di cuenta de que le temblaban las manos. Esto no está bien, no es humano. Mientras nos retirábamos hacia la puerta, Bai Joan se puso de pie, con las extremidades torcidas en ángulos extraños mientras caminaba hacia nosotros. Parecía que no estaba ciega. Adrián, detrás de nosotros, parecía haber resucitado, con el cuerpo retorciéndose. Martina me sacó rápidamente afuera y cerró la puerta, aislando todo dentro. Incluso después de cerrar la puerta, seguíamos aterrorizados, completamente inseguros de lo que estaba pasando. Caminamos hacia la recepción del hotel mientras llamábamos a la policía. Pero la línea estaba ocupada después de varios intentos. Entré al vestíbulo del hotel, pero no encontré a la recepcionista. Los gritos se intensificaron y algo golpeó la puerta. Al ver que el hotel era inseguro, Martina me arrastró a la calle. Las calles estaban aún más caóticas. Las calles, antes bulliciosas, se habían descontrolado, llenas de gente peleándose. Alguien cayó al suelo, ahogado instantáneamente por la multitud que se abalanzaba. El flujo ordenado de gente se había convertido en una marea incontrolable, con cada rostro distorsionado repitiendo el mismo movimiento, mordiendo, desgarrando, devorando. El mundo se partió en dos en ese instante. Una mitad era la rabia y la traición que habían ardido minutos antes, la otra mitad era un infierno que se desgarraba ante nuestros ojos. ¿Será este el fin del mundo? Martina y yo nos miramos perplejas. El fin había llegado de verdad. Un virus desconocido se propagaba por todo el mundo. Cada vez más personas se infectaban, transformándose en zombis carnívoros en cuestión de minutos. Por suerte, Martina y yo habíamos encontrado el refugio perfecto. El supermercado más grande del centro de la ciudad. Estaba repleto de flores y lleno de gente. Cuando llegamos, al ver las hordas de zombis ante nosotros, pensé que estábamos condenados. Abracé a Martina, esperando la muerte. Pero los zombis de aquí, ya fuera por falta de luz solar o por hambre por falta de comida, habían perdido toda su vitalidad y vagaban sin rumbo todos los días.
cuando nos vieron a Martina y a mí, simplemente nos miraron con curiosidad con sus ojos grises antes de apartar la mirada y continuar su deambular. Logramos mantenernos con vida, una sensación verdaderamente milagrosa. Para estar seguros, realizamos varios experimentos. Desafortunadamente, los zombies nos ignoraron. Algunos incluso pensaron que estorbábamos y nos apartaron. ¡Qué grosero! Así que Martina y yo nos instalamos en este supermercado, donde teníamos todo lo necesario para la vida diaria. Al principio, imaginamos que los militares vendrían a encargarse de nosotros, pero durante mucho tiempo no vino nadie, ni siquiera una persona viva aparte de los zombies. Era como si el mundo entero fuera solo Martina y yo. Pasamos de estar llenos de esperanza al principio a ahora vivir en paz con los zombies. Afortunadamente, los zombies no están completamente muertos. Tienen un ligero olor a descomposición, pero no están infestadas de gusanos. Si no, ni me lo imagino. Llevamos 3 años acurrucados aquí, sin siquiera salir. 3 años de comida y ropa cómodas, pero también 3 años de aislamiento del mundo. El sol entraba a raudales por la ventana y me desperté en la cama como siempre. A mi lado, Martina no estaba del todo bien. Estaba ardiendo, con la cara enrojecida. Los mechones de su frente estaban empapados de sudor, pegados a su piel, y los mechones de sus sienes goteaban. Su pijama ya estaba empapado de sudor, desprendiendo un olor húmedo y caliente. Martina, ¿qué te pasa?, la sacudí por los hombros frenéticamente, con la voz temblorosa. Pero ella solo frunció el ceño, moviendo sus labios agrietados, pero no respondió. El corazón me dio un vuelco y extendí la mano para tocarle la frente. El calor me entumeció las yemas de los dedos. Mi mente se quedó en blanco. Me levanté mecánicamente y fui a buscar un medicamento para bajar la fiebre. Le di un poco a Martina e intenté varios métodos físicos para bajarle la temperatura. Pero fue en vano. Su estado no mejoró, sino que siguió subiendo. Necesita un médico. Ese era mi único pensamiento. Si la fiebre continuaba, Martina moriría sin duda. Pero estaba indefenso. Solo entonces experimenté realmente la desesperación y la impotencia del fin del mundo. Martina, por favor. Contuve las lágrimas mientras sostenía la mano de Martina, rezando para que sobreviviera. Sin ella, simplemente no podría sobrevivir en este mundo. Pero lo único que oí como respuesta fue su respiración cada vez más agitada. Martina llevaba 3 días con fiebre, su temperatura se mantenía obstinadamente alta, y no mostraba señales de despertar. Le estaba limpiando el cuerpo con alcohol. Abajo, un rugido ensordecedor estalló, como si amenazara con derribar todo el edificio. Esto era algo que nunca había visto antes. ¿Está el ejército aquí? Después de tranquilizar a Martina, bajé corriendo, escondiéndome entre los zombies y observando desde las sombras. Un grupo de 7 u 8 personas, hombres y mujeres, entró. El líder, un hombre corpulento, usó un arma desconocida para volar la puerta de entrada, despatarrando a los zombies. Los zombies, tambaleándose, sintiendo la presencia de humanos vivos, se abalanzaron sobre la gente como locos, como atraídos por hilos invisibles. Yo, escondido entre los zombies, fui arrastrado. Los zombies fueron eliminados en cuanto se acercaron. Fui aplastado por los zombies, su hedor me hacía dar vueltas la cabeza y me nublaba la vista. Debería haberme quedado fuera antes, pero ahora me arrepiento. De repente, una enredadera tan gruesa como mi muñeca emergió de la nada, aparentemente viva, envolviéndome. Me arrastró a la fuerza frente al grupo. Cuanto más forcejeaba, más se apretaba, y casi me ahogaba. Levanté la vista y vi quiénes venían, 8. Eran 3 mujeres y 5 hombres, uno de los cuales era un viejo conocido mío. Laura. Hermana. ¿Sigues viva? Reunidos en estas circunstancias, parecían aún más sorprendidos que yo. Lucía bajó la mano y las enredaderas que me rodeaban se aflojaron un poco. ¿Qué demonios era esto? Lucía se acercó, pellizcando mi rostro y observándome. Hermana, han pasado 3 años desde el apocalipsis, y sigues siendo así de tonta e ingenua. Habló con tono despectivo, con una sonrisa burlona en el rostro mientras me rodeaba, mirándome una y otra vez. TSK, 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 pequeña flor blanca floreciendo en el apocalipsis. ¿Con qué hombre te casaste para que te cuidara tan bien? No es asunto tuyo. Nunca he tenido una buena impresión de la hermana menor de esta amante. Laura, ¿cómo le hablas a tu hermana? Le importas. Mi maldito padre habló,
y sabía cómo sermonearme. Mi madre y yo nos casamos originalmente por un matrimonio concertado. Aunque no teníamos el profundo vínculo de una relación amorosa, nos tratamos con respeto después del matrimonio. Él la engañó durante el embarazo de mi madre, y ella sufrió depresión posparto y pronto falleció. Sintiéndose culpable, mi padre me trató bien durante unos años. Entonces apareció mi amante con una hija no mucho menor que yo y tomó el control con éxito. Me volví invisible en la familia. Mi amante, mi madrastra, me ignoraba, mi padre me menospreciaba y Lucía se burlaba constantemente de mí. Luché con todas mis fuerzas hasta que cumplí 18 años y rompí lazos con la familia. Han pasado 5 años desde entonces. Nunca imaginé que este anciano siguiera vivo. El cielo no tiene límites. 4. Luis, no me interesan tus asuntos familiares. El hombre de negro dio un paso al frente y los demás se retiraron a un lado. Parecía ser el líder del grupo. El hombre de negro esbozó una sonrisa siniestra, observándome de pies a cabeza con codicia e interés indisimulados. El muerto se acercó al hombre y le ladró, halagador. Hermano San, esta es mi hija. Si te gusta, te la doy. El hombre de negro, que lo llamaba hermano San, se mostró satisfecho con su tacto y le dio una palmadita en el hombro. Un anciano, tan anciano, sirviendo de lacayo de un hombre más joven, qué descaro. Me devané los sesos buscando una solución, pero no se me ocurría ninguna forma de escapar de sus garras. Además, tenían un aspecto increíblemente extraño, como una especie de espíritu de la montaña transformado en un monstruo con piel humana, claramente distinto de los humanos comunes. Justo cuando fruncía el ceño, Martina apareció ante mí. Xiao sí. Su rostro aún estaba rojo mientras se acercaba lentamente a mí, aparentemente angustiada. ¡Corre! ¡No te acerques más! Grité, esperando que escapara. En su estado actual, estaría condenada si caía en manos de esos hombres. ¡Ja! Otra belleza. Hoy es un día auspicioso. 2 bellezas se encuentran. El hombre de negro parecía encantado. Xiaoxi, no tengas miedo. Estoy aquí para salvarte. Martina jadeó después de decir esto, pero siguió caminando hacia mí. Está delirando por la fiebre, pero aún intenta salvarme. Tonto, ahora vamos a morir juntos. En ese momento, todo empezó a sentirse extraño a nuestro alrededor. Cada vez más zombies se abalanzaban sobre nosotros, aparentemente emocionados, a un ritmo mucho más rápido de lo habitual. El hombre de negro, al ver que la situación era grave, se preparó para evacuar con sus hombres. Lucía se agarró a las enredaderas, intentando llevarme. Uno de ellos cortó las enredaderas de repente, llevándome y rodando detrás de los zombies que iban en dirección contraria. Los zombies se abalanzaron sobre ellos, eran simplemente demasiado numerosos. Incluso si fueran espíritus, no podrían soportar una plaga tan grande. Lucía se rindió y se concentró en escapar. Los zombies seguían siendo muy leales y los perseguían sin descanso. Ojalá pudiera morder a mi maldito padre hasta matarlo. 5. El grupo desapareció en la distancia, y me sentí aliviado. Rápidamente me quité las enredaderas del cuerpo y revisé a Martina. Se había desmayado. Intenté llevarla a la habitación para que descansara, pero no pude. ¿Necesitas mi ayuda? El espíritu que me salvó habló. Sostuve a Martina detrás de mí, observándolo con recelo. No te preocupes, acaba de despertar un superpoder. Estará bien en unos días. ¿Superpoder? ¿Podría ser esa enredadera un superpoder? Al ver mi desconcierto, pareció un poco sorprendido. No te resultan desconocidos los superpoderes, ¿verdad? Han pasado 3 años desde el apocalipsis, jovencita. ¿Cómo sobreviviste? Me miró desde arriba, así que lo ignoré. Me di la vuelta, luchando por ayudar a Martina a levantarse, y caminé hacia nuestra acogedora casita. El hombre se adelantó y levantó a Martina. Al ver esto, cedí. Si cargaba a Martina de vuelta, podría empeorar. Así que, sinceramente, le mostré el camino. Después de que Martina se acostara en la cama, él y yo salimos. ¿Han estado viviendo aquí todo este tiempo?, preguntó el espíritu primero. Tras responder afirmativamente, insistió, ¿solo ustedes dos? ¿Nadie más? Tenía tantas preguntas que me estaba impacientando un poco. ¿Qué quieres saber exactamente? Parecía intrigado, con una expresión vivaz.
¿No te has dado cuenta de que los zombis no te muerden? Sus palabras me recordaron cómo los zombis me rodearon cuando llegó ese grupo. No eran los zombis sabios que había imaginado, pero podía moverme con libertad. Sí, ¿por qué? Pregunté. Nos miramos fijamente un momento, y cuando se dio cuenta de que realmente no lo sabía, cambió de tema. ¿Qué hay de los zombis de atrás? ¿Tú hiciste eso? Qué buena pregunta. Lo miré como si fuera un idiota. ¿Cómo es posible que tenga esa habilidad? Se aclaró la garganta y me ofreció la mano. Conozcámonos de nuevo. Me llamo Javier. No le ofrecí la mano, simplemente le respondí, Laura, ahí dentro está Martina. Pensando en el estado de Martina, seguía preocupado, así que lo presioné. ¿Qué quieres decir con superpoderes? ¿Martina está bien? Entonces me dio una explicación detallada sobre los superpoderes. Desde el comienzo del apocalipsis, han aparecido varios individuos con superpoderes. Tras sufrir una fiebre alta repentina, experimentan un don asombroso, superpoderes. Hay muchos tipos diferentes de superpoderes, y el momento y el tipo de despertar son imposibles de predecir. Las enredaderas de Lucía son un superpoder vegetal. Tu amiga también ha despertado un superpoder. Su fiebre alta actual se debe a la colisión de energía con su cuerpo. Pero sabremos qué es hasta que despierte. ¡Qué genial! Parece sacado de una novela de fantasía. Así que todos tienen superpoderes, y yo soy la heroína. ¿Y yo qué superpoder tengo? No lo tienes. ¿Cómo puede ser? No podía creerlo. Incluso Lucía y ese viejo de los tienen. ¿En serio? No hay fluctuaciones de energía saliendo de ti. Para que no le creyera, añadió, no hay ni rastro de energía. No puedes ser una psíquica. Además, las psíquicas suelen ser mucho más fuertes y robustas. Tú eres pan comido. No escucho, solo el canto de una tortuga. Xiao Bea, ven aquí y mátalo de un mordisco. Xiao Bea es el nombre que le puse al guapo zombi que pasa el rato junto a nuestra puerta todos los días. Cuando me oyó llamarlo, se acercó lentamente, me miró y luego a Javier. Olía fresco y, con curiosidad, se acercó a Javier para olerlo, luego, aburrido, se alejó. Javier, el cobarde, estaba tan asustado que apenas se atrevía a respirar. Solo dejó escapar un largo suspiro cuando Xiao Bea se alejó. Laura, no estés triste. Aunque no tengas superpoderes, parece que tienes una inmunidad especial contra los zombis. Y esta inmunidad también se irradia a quienes te rodean, si no, los zombis me habrían mordido hace mucho tiempo. Cuando te vi esta tarde, me pareció extraño. ¿Cómo podía alguien estar entre una multitud de zombis sin ser mordido? Ahora por fin estoy seguro. Mi elección fue la correcta. Su tono se volvió gradualmente emocionado, como si hubiera descubierto un mundo nuevo. Luego, en secreto, se deleitó, su expresión cambiaba 800 veces por minuto. Al ver que no me había causado una buena impresión, Javier añadió. El grupo de hoy viene de una pequeña base llamada Rock Castle. Diego es el más fuerte y el jefe de la base. Es un imbécil. Llevo mucho tiempo molesto con él y he estado buscando la manera de irme. Cuando te vi, supe que había llegado la oportunidad. Después de todo, te salvé. No seas tan frío. No soy una mala persona. Seamos amigos. Es cierto. Ya que me salvó, seré amigo suyo a regañadientes. Pero es tan ruidoso y parlanchín. 6. Javier se unió oficialmente a Martina y a mí como un dúo encantador. Empezó como un patán, arrastrándome por el supermercado, dándome una idea de la vida antes del apocalipsis. Me pregunto qué dificultades habrán sido esos últimos 3 años. Luego me sometió a repetidas pruebas para determinar el rango de radiación de mi sistema inmunológico. El resultado, un rango indeterminado. Todo depende de si lo quiero o no. Siendo sincero, estoy un poco confundido. ¿Cómo funciona esto? ¿Requiere control mental? ¿No sería agotador el control constante? Menudo desperdicio. Pero preguntar sería vergonzoso, así que fingí entender. Ante mi insistencia, Javier finalmente confirmó mi habilidad y la llamó aura de inmunidad. Debo decir que este tipo es increíblemente terco. Tuve que encontrar 10 zombies para hacerle compañía durante 3 horas antes de que finalmente cambiara de opinión. Xiao Bea estaba cansado de estar cerca y ahora huye cada vez que me ve.
Martina despertó después de 2 días con fiebre. Se veía renovada. Me abalancé sobre ella y lloré. Me sentí tan sola, tan triste y tan asustada mientras dormía. Después de llorar, volví a frotarle el cuerpo a Martina. Estaba mucho más fuerte. Mi pobre Martina, no debería volver a enfermar. Bueno, ¿qué te pasa? Martina se estaba enfadando, pero yo seguía teniendo curiosidad. Martina, ¿qué superpoder has despertado? Martina seguía dándole vueltas cuando Javier la interrumpió. ¿Es control mental? Antes controlabas a esos zombies, ¿verdad? ¡Guau! Exclamé. Controlar zombies. Mi Martina es una auténtica reina. Puede ser. No sé exactamente qué. En ese momento, sentí unas ganas incontenibles de matarlos a todos. Vamos a intentarlo. Arrastré a Martina hasta la zona con más zombies y la observé controlarlos, girándolos a la izquierda y a la derecha. Eran torpes, pero muy obedientes. Martina, eres increíble. Ya no tendremos que preocuparnos de que nadie nos moleste. Abracé a Martina y me froté contra ella. Hacía tiempo que no hablaba con Martina, y no pude evitar compartir mi alegría. Yo también tengo poderes, y son poderosos, ¿verdad, Javier? Me giré para mirar a Javier, esperando una respuesta positiva. Pero él seguía negando con la cabeza mirando a Martina, y asintió inmediatamente al notar mi mirada. Uno de ustedes tiene un aura de inmunidad, y el otro puede controlar zombies. ¿Eres un hacker? Javier parecía un poco cohibido, con una sonrisa irónica en el rostro. Recordando que Martina no lo reconocía, me acerqué a ella y me arrodillé. Reina, este es Sirviente, el sirviente que seleccioné cuidadosamente para ti. Martina me dio una palmadita en la cabeza con satisfacción. Por cierto, ¿aún no conoces tus poderes? Al oír la pregunta de Martina, miré a Javier con la misma curiosidad. Jajaja, solo tengo poderes de agua. Parecía un poco avergonzado, soltó una risa seca y se rascó la cabeza antes de decirlo finalmente. Realmente hay todo tipo de poderes ahí fuera. ¡Qué mundo tan mágico! 7. Los tres nos instalamos en una vida de retiro, viviendo una vida de ociosidad y esperando la muerte. Pensábamos que las cosas seguirían así para siempre. Pero Diego volvió a llamar a la puerta. Esta vez, trajo aún más hombres, y venían con ganas de venganza. Tenemos que irnos. Diego ha traído a todas las tropas de élite de la base. Claramente, los tres no somos aptos para el combate. Solo estaremos en desventaja si los enfrentamos de frente. El rostro de Sirviente era sombrío. Martina me tomó de la mano, buscando mi opinión con la mirada. Miré hacia atrás, al lugar donde habíamos vivido durante 3 años, y tomé la decisiva decisión de irme. Solo esperaba que Xiaoba se escondiera bien y no lo mataran. Corrimos, pero no paraban de perseguirnos. Pensábamos que su objetivo era el supermercado, pero no esperábamos que fuéramos nosotros. Martina y Sirviente me seguían con la mirada mientras seguían caminando, pero no podían correr nada rápido. No sé cuánto corría antes de quedar exhausta. Sentía las piernas como plomo, el pecho como si me ardiese, la garganta como si me ardiese, y era muy incómodo. Tenía la vista borrosa y tropecé, casi me caigo. Pero seguían de buen humor. Solo entonces me di cuenta de la distancia que me separaba de los psíquicos. Yo los estaba frenando. A este paso, nos capturarían a los 3. Los vi acercarse, obligándonos a subir al puente. Me quedé al borde del puente, jadeando mientras miraba el agua a lo lejos. A esta altura, un psíquico no debería tener problemas si caían. Levanté la mano y empujé a Martina y Sirviente al agua. Lo último que vi fueron los ojos de Martina llenos de incredulidad. Xiao sí. Martina, lo siento. Sirviente te protegerá. Diego y los demás los habían alcanzado. Iban en coche, pero el puente estaba lleno de coches abandonados, así que no tuvieron más remedio que abandonarlo y correr. Al ver a los 2 hombres desaparecer en el agua, Diego se puso furioso. Temiendo que me golpeara, fingí desmayarme y caí de cabeza al suelo. Me duele muchísimo, definitivamente está hinchado. Con un trofeo, probablemente ya no me perseguirán. Martina está a salvo por ahora. Alguien me levantó y me metió en el coche, que salió a toda velocidad hacia un destino desconocido. Oí que alguien salía y cerraba la puerta,
y solo entonces me atreví a abrir los ojos disimuladamente. Como era de esperar, habían vuelto al supermercado. Con tantas provisiones dentro, no me soltarían. Entonces todos salieron y empezaron a deshacerme de los zombis. Con superpoderes, sería fácil, pero eran muchísimos y les llevaría bastante tiempo. Por suerte, no me ataron porque me desmayé, así que salí sigilosamente y me lancé de cabeza contra los zombis que había cerca del coche. Eso es lo bueno de no tener superpoderes, los que los tienen ni siquiera me toman en serio. Hacían demasiado ruido, y los zombis de alrededor seguían moviéndose hacia aquí, lo que me facilitó la huida. Tras correr un buen trecho, le quité la ropa al zombi y me la puse. Luego, cogí un casco relativamente limpio y me lo puse. Así, al mimetizarme con los zombis, no me reconocerían. Quería encontrar a Martina en el puente, pero no sabía el camino. Vagué sin rumbo por las calles de la ciudad. Cada vez oscurecía más. La ciudad fue engullida por la oscuridad, y el miedo me invadió como una marea. No pude aguantar más, así que me agaché contra la pared rota, con la espalda pegada al frío hormigón. Me quité el casco y, de repente, se me saltaron las lágrimas. Al principio, fueron sollozos silenciosos, pero luego estallé en desesperación, desahogando todo mi miedo, mi dolor y mi preocupación por Martina. Era la primera vez que nos separábamos. Tenía los ojos nublados por las lágrimas, y ni siquiera podía oír los gruñidos de los zombis a lo lejos. Solo mis sollozos resonaban en las calles vacías. Me sequé la cara frenéticamente, pero las lágrimas solo crecieron, mezclándose con el polvo, cubriéndola por completo. Lloré quién sabe cuánto tiempo antes de desplomarme en el suelo, mirando el cielo negro como la boca del lobo, con una sensación de vacío interior. Mi conciencia comenzó a nublarse y pronto me quedé dormida. 8. Cuando desperté, ya era de día. Al abrir los ojos, un zombi se agazapó ante mí, mirándome fijamente. Me sobresalté. Lo aparté, saqué el casco, me lo puse y continué mi viaje para encontrar a Martina. Estaba hambrienta y sucia. Mi vestido, antes blanco inmaculado, ahora estaba manchado de todo tipo de suciedad. Ahora no era diferente de un zombi. Se me abrió la boca y las lágrimas volvieron a caer. Extrañaba a Martina. Caminé y me detuve por el camino, hasta que llegué a un lugar completamente desconocido. Quizás ya había estado allí antes, pero había cambiado desde el apocalipsis. Los edificios, una vez altos, se habían convertido en ruinas, rastros de poderes sobrenaturales. La maleza crecía en las grietas y esquinas de la calle, una escena a la vez desolada y vibrante. A lo lejos, un grupo de zombis se apiñaba. Me preguntaba qué estarían haciendo. Curioso, avancé para ver qué veía. Un grupo de zombis rodeaba a un hombre. No parecía tener poderes especiales. Simplemente seguía atacando a los zombis que se acercaban con sus armas. Parecía bastante hábil, como un actor de artes marciales en una película. Pero 2 puños no eran rival para 4 manos, y pronto se desplomó de agotamiento. Los zombis se abalanzaron sobre él, listos para devorarlo. Me apresuré a ahuyentar a los zombis, pero ya estaba inconsciente. No podía distinguir si lo habían mordido, y sangraba por varias zonas. Me quedé allí sentada, aburrida, esperando a que despertara. Ojalá siguiera siendo humana. Al menos podría hablar conmigo. Lo salvé, no estaría obsesionado conmigo como Diego. La espera fue larga, y todo tipo de pensamientos me inundaban la mente. Finalmente, sus pestañas se agitaron, como si estuviera despertando. Me incliné hacia adelante para ver, pero de repente me dio un puñetazo en la cabeza, y el intenso dolor me hizo gritar. Incluso con el casco puesto, me sentí mareada y aturdida, y al segundo siguiente, me sumergí en la oscuridad. Internet no me mentía, no deberías ligar con un hombre en la calle. 9. No sé cuánto tiempo dormí, pero me desperté en un lugar desconocido con un dolor de cabeza terrible. Me levanté y miré alrededor de la habitación. Había algo que parecía equipo médico. ¿Era un hospital? Abrí la puerta y salí. Había gente, muchísima gente, hombres, mujeres, jóvenes y viejos. Hablaban y reían, ocupados con sus cosas. Todo estaba en perfecto orden. ¿He viajado en el tiempo? ¿A antes del apocalipsis? ¿Estás despierta? ¿Te sientes un poco mareada y con náuseas? Tienes una conmoción cerebral. Necesitas descansar. Una chica trotó hacia mí para hablar. La miré con la mirada perdida,
Luego di un paso adelante y le pellizqué la cara. Era suave, una persona. Pero pareció asustarse por mi gesto y corrió a pedir ayuda. Desde lejos, la oí gritar. Antonio, el hada que encontraste ha despertado. ¿Hada? Yo. Bajé la mirada hacia mi falda y piernas manchadas, absorta en mis pensamientos. Un momento después, llegó con varios hombres. El que iba delante era el que me había golpeado. Me retiré rápidamente, pegando mi cuerpo a la pared, observándolos con recelo. El líder habló. Lo siento, ¿estás bien? Pensé que eras un zombi y te golpeé sin querer. Como no dije nada, añadió, me llamo Antonio. No somos malas personas. Puedes confiar en nosotros. Aquí estamos a salvo. ¿Dónde está esto? Mi voz estaba ronca por tanto tiempo sin hablar. Esto es Tanland. Es una base segura. No tengas miedo, respondió la chica que me había hablado primero. Su respuesta intensificó mi miedo, y susurré, ¿es esta una base como Fort Rock? Claro que no. No somos como Diego. Esta es una base legítima y militarizada, a diferencia de esas guaridas de bandidos. Me lo explicaron todo, uno tras otro, y finalmente comprendí la situación. El hombre llamado Antonio había sido emboscado por gente de otra base. Finalmente logró liberarse, pero sus energías estaban agotadas. Agotado, se encontró con una horda de zombis. Cuando despertó y me vio, pensó que era un zombi y me dejó inconsciente. Sintiéndose mal, me llevó de vuelta a su base, Dawn's Land. Era como una pequeña ciudad, hogar de decenas de miles de personas. Desperté en la enfermería. La chica era la doctora de guardia, llamada Isabella. Detrás de Antonio había dos hombres, uno llamado Carlos y el otro Miguel. Ambos eran psíquicos y los fundadores de la base, con Antonio como gerente. Sentí un poco de envidia. Increíblemente, existía un paraíso así en el apocalipsis. 10. Me instalé aquí. Antonio me consiguió un apartamento de una habitación, totalmente equipado con todas las comodidades e incluso con ducha. No sé cocinar, pero Isabella me permitió comer en su casa e incluso me proporcionó una muda de ropa. Fue muy amable. Después de unos días de descanso aquí, me sentí completamente recuperado y listo para partir de nuevo a buscar a Martina. Pregunté a mucha gente por el camino antes de encontrar la salida de la base. Un hombre amable me acompañó hasta allí. Pero los guardias de la puerta no me dejaban salir. Dijera lo que dijera, no abrían la puerta. Sabía que este lugar sería como Fort Rock. Antonio, por fin estás aquí. Esta chica insistió en salir. El portero le habló a la persona que estaba detrás de mí. Miré hacia atrás y vi que Antonio y los otros dos habían llegado. ¿A dónde vas? ¿Sabes lo peligroso que es ahí fuera? Antonio frunció el ceño, parecía bastante disgustado conmigo. Voy a buscar a alguien. ¿A quién buscas? Haré que te vigilen, pero no puedes irte. Eres una persona común y corriente, y si te vas, te matarán. El tono de Antonio era rígido, un tono autoritario de superioridad. No quiero. Quiero ir sola. Tengo superpoderes, no moriré. Intenté razonar con Antonio, pidiéndole que me dejara salir. Pero era terco y no me lo permitió. Estaba a punto de forzar la puerta cuando Antonio se interpuso frente a mí. Era alto, su sombra proyectaba una sombra que me envolvía casi por completo. Su voz era tan profunda como el hierro helado del exterior de la base. Hay más que zombis ahí fuera, también hay gente como Diego. ¿Estás segura de que puede salir sana y salva? No importa. Sollocé, con la voz teñida de lágrimas, pero increíblemente terca. Tengo que salir. ¿Por qué me encierran? Antonio guardó silencio, con la mirada ensombrecida. Retrocedí asustada, temerosa de que me volviera a golpear. Pensando en el incierto destino de Martina, volví a sentirme inquieta. Me senté en la puerta de la base, llorando y rogándoles que me dejaran salir. Mi llanto atrajo a un montón de curiosos, pero no me importó. La cara importaba, solo quería a Martina. Mi voz sonaba casi seca, y Antonio finalmente cedió. Suspiró profundamente, con tono resignado. Mañana saldremos a buscar provisiones. Ven con nosotros. ¿Estás satisfecha? Estaba tan satisfecha. Conducir siempre es más rápido que caminar. Seguro que pronto encontraremos a Martina.
Al día siguiente, Antonio me llamó. Siguieron mi consejo y planearon ir al supermercado cerca de donde vivo a buscar provisiones. Hay tantas cosas allí que Diego no podría cargar con todo. Si pudiera encontrarme con ellos, mejor aún. Mátalos a todos. Ya no estoy sola. Después de subir al coche, Antonio me advirtió, no tienes poderes. No te dejes ver. Me senté en el asiento del copiloto, asintiendo con la cabeza como un pollo picoteando arroz, pero no pude evitar replicar. De verdad tengo poderes. Los zombis no me harán daño. Desde el asiento trasero se oyeron las risas de Carlos y Miguel, jajaja, sí, eres un hada, no querrían morderte. Nervioso. Mientras el coche avanzaba, mantuve la vista fija a ambos lados de la carretera, pero no pude ver a Martina. Me sentí un poco frustrado. ¿Volverá Martina al supermercado a buscarme? Creo que sí. Solo éramos 3 coches en este viaje, 12, incluyéndome a mí. Antonio iba adelante, con los otros 2 coches detrás. Vimos algunos zombis dispersos por el camino, pero el coche los dejó atrás rápidamente. En ese momento, Antonio se puso alerta. Se nos acerca un montón de zombis. Antonio dijo esto, y los demás dejaron de bromear y se pusieron serios. A lo lejos, una gran sombra se acercaba. Antonio, hay demasiados. Vamos a desviarnos, dijo Carlos desde el asiento trasero. Al ver que Antonio se disponía a regresar, lo agarré rápidamente. No, si llegamos demasiado tarde, no podremos encontrar a Martina. No podemos desviarnos. Laura, lidiar con tantos zombis llevará mucho tiempo. Si nos topamos con gente de otras bases, ni siquiera nosotros podremos escapar ilesos. Miguel frunció el ceño, molesto por mi comportamiento irrazonable. Antonio casi muere la última vez. No sé cómo se salvó, pero no siempre se tiene tanta suerte. Carlos miró a Antonio y continuó, al menos te salvamos. Si no, con tus habilidades, habrías muerto hace mucho. No seas desagradecida, Laura. Cada vez estaban más insatisfechos conmigo, su actitud era firme, y me daba vergüenza quedarme más tiempo. Disculpen, vayan ustedes, yo iré solo. Abrí la puerta del coche y me preparé para salir. Pero Antonio me agarró la ropa. Miró al frente con firmeza, prepárense para la batalla. Antonio. Si quiere morir, déjela ir. ¿Para qué molestarse? Miré a Antonio con cierta sorpresa, pero los 2 hombres detrás de mí me fulminaron con la mirada. Si Antonio no hubiera estado allí, sin duda me habrían tirado por la borda. Horrible. 12. El ambiente se volvió incómodo por un momento. Antonio no dijo nada, así que decidí bajar del coche e irme solo. Antonio me siguió, con una expresión relativamente tranquila. Los que iban en los 2 coches de atrás también bajaron, y Carlos les contó toda la historia. Los demás compartieron sus pensamientos, pensando que estaba cortejando a la muerte. Una psíquica, Sofía, se burló de esto. No empeores las cosas. No tienes poderes, y nadie se ríe de ti. ¿Por qué finges? Si de verdad te encuentras con uno, veremos si te tiemblan las rodillas. Otra persona fue aún más exagerada, con palabras sarcásticas. ¿Crees que esto es una película? ¿Por qué no dices que eres un hada del cielo? De acuerdo. Ya basta, interrumpió Antonio. Por fin me callé. Pero mantuvieron la boca cerrada, sus ojos penetrantes seguían escrutándome, lo que me inquietó. Comparados con los zombis, daban aún más miedo. Los zombis no me mordían, sino que me golpeaban. Mientras discutían su plan de batalla, corrí de repente hacia ellos. Antonio, sorprendido, intentó atraparme, pero no lo logró. Observó impotente cómo me encaminaba hacia la horda de zombis. Atacó a los zombis, y una lluvia de rayos se abalanzó sobre mí. Arcos de electricidad azul púrpura explotaron en el aire, emitiendo el acre olor a ozono. El cuerpo del zombi se tensó repentinamente bajo la corriente, apareciendo finas líneas negras bajo su piel, y sus ojos nublados se quemaron al instante por el fuego eléctrico. Antes de caer, un segundo rayo, aún más violento, descendió como una red, y el aire se llenó de un hedor a quemado. Mientras veía caer a los zombis a mi alrededor uno a uno, me escondí detrás de uno, temblando. ¿No me iba a electrocutar también a mí? El miedo me hizo llorar instintivamente. Antonio movió la muñeca, retirando la corriente de sus dedos. ¿Es este el poder de la habilidad del rayo? Me fallaron las piernas.
eliminó a algunos zombies y caminó hacia mí. Me aferré a los zombies frente a mí, con lágrimas corriendo por mi rostro. Apartó a los zombies a un lado y me levantó, aturdida por mis lágrimas. ¿Tienes miedo? Pensé que me ibas a cortar hasta la muerte. Estaba enfadado y divertido a la vez. ¿Te atreves a correr otra vez? No, negué con la cabeza, temiendo que me electrocutara. El resentimiento de Sofía hacia mí se profundizó. Es inútil, pero ¿podrías dejar de causar problemas? Miguel, sin embargo, estaba un poco sorprendido. Se acercó y me ayudó a levantarme. ¿No te mordieron? No me morderán. Eres tú quien no me cree. Me miraron con recelo, claramente aún sin estar convencidos. Me sentí impotente. 13. Los zombies que había más adelante eran solo el aperitivo. La verdadera horda de zombies aún estaba por llegar. Se oían pasos arrastrados más adelante, y un viento fétido me traía el hedor a descomposición. El denso enjambre de zombies se estrelló contra nosotros como una ola oceánica. Los demás al instante apretaron sus armas, con sus poderes listos para desatarse. La mano de Antonio crepitaba con electricidad. Yo era el único que permanecía inmóvil, observando con calma los rostros distorsionados. ¡Ahí vienen! ¡Prepárense!, gritó Miguel a todo pulmón. Sus manos crepitaban, y mientras su mirada me recorría, se detuvo deliberadamente 2 segundos más, advirtiéndome que no me detuviera. Cuidado, gruñó Antonio, tirándome hacia atrás. Pero antes de que su mano pudiera tocarme, la primera fila de zombies ya estaba frente a mí. Me olfatearon por todas partes. Estos zombies en la naturaleza estaban mucho menos limpios que los del supermercado, y desprendían un olor nauseabundo. Uno olfateaba, y otro venía, sin parar. Empujé a los zombies que tenía delante y se desplomaron como fichas de dominó. Antonio ahora estaba frente a mí, emitiendo una corriente eléctrica, listo para atacar. Pero los zombies se pusieron de pie, nos adelantaron y continuaron su camino. Carlos dejó caer el arma, con los ojos como platos. Su mirada pasó de los zombies que pasaban a mí, con los labios temblorosos, incapaz de hablar. ¿Qué pasa?, preguntó Sofía con voz temblorosa, y dio medio paso hacia adelante, vacilante. Un zombi pasó justo frente a ella, con los ojos pálidos, sin siquiera fijarse en ella. La ignoraron por completo. Como separados por un muro invisible, los zombis pasaron a nuestro lado uno a uno. Pasó un rato antes de que todos desaparecieran. Fluían a través de nosotros como un río turbio, dejando un hedor a descomposición a su paso. Giré la cabeza y me encontré con sus ojos atónitos, casi vidriosos. Ahora lo crees, ¿verdad? Miguel abrió la boca y profirió un largo y prolongado: ¿es verdad lo que dijiste? Asentí, viendo cómo sus rostros cambiaban de la incredulidad a la comprensión repentina, luego a una mezcla de alivio y asombro, y proferí un suave "mm". Carlos fue el primero en reaccionar, dándome una palmada en el brazo. ¡Caramba! Eres increíble. Me tambaleé por su bofetada, casi cayendo, y al instante apareció una huella de palma en mi brazo. Antonio me atrapó a tiempo, separándome de él. Carlos retiró la mano tímidamente. Perdón, estaba demasiado emocionado, dijo, mirándome fijamente con una risita. La mueca de desprecio de Sofía parecía atascarse en su garganta. Me miró con una expresión complicada, y luego logró decir una última palabra: antes, qué ignorante. Lo siento. Su voz era tan baja como la de un mosquito, pero la oí, así que la perdonaré por ahora. Di 2 pasos hacia adelante, y los 3 me siguieron casi por reflejo, acechándome como polluelos. Pasamos junto a un zombi que forcejeaba contra una barandilla. Se agitaba con sus dientes y garras, pero cuando llegué, se giró y se agarró a la barandilla de hierro cercana. Mira. Carlos tiró del brazo de Sofía, sacudiéndolo. ¿De verdad que no nos va a morder? Sofía lo ignoró y se acercó rápidamente a mi lado. La cautela en sus ojos se había desvanecido hacía tiempo, reemplazada por una mirada cautelosa y tentativa. Esta habilidad siempre funcionará. Asentí, viendo cómo sus rostros pasaban de la sorpresa al éxtasis. Justo ahora, pensaban que estaba presumiendo, pero ahora les brillaban los ojos. Miguel ya estaba planeando que yo liderara la siguiente expedición de recolección. Carlos contaba cuántos almacenes más podríamos saquear por el camino. Sofía reflexionaba sobre qué cosas regalarme, como si mis habilidades fueran un tesoro recién descubierto.
Ya se lo conté todo hace un rato, pero no me creyeron, dije con un puchero. Carlos se rascó la cabeza y rió entre dientes, mientras Sofía se daba la vuelta, fingiendo preparar su mochila. Miguel se empeñó y dijo con terquedad, ya lo han visto antes, ¿verdad? Ahora sí que lo creen, ¿verdad? De ahora en adelante, son la zona segura móvil de nuestra base. No soy de tu base. Voy a buscar a Martina. Lo interrumpí. Busquemos juntos, jejeje. Carlos estaba tan feliz que seguía sonriendo. 14. Laura. Así que me salvaste la última vez, dijo finalmente Antonio, que había permanecido en silencio un buen rato. Me enoja solo hablar de esto. Sí, vi que estabas casi despierta y quería ver cómo estabas, pero me diste un puñetazo y me diste una conmoción cerebral. Lo miré con enojo. Las orejas de Antonio se sonrojaron, y rara vez parecía tímido. Dio un paso adelante y me tocó la cabeza. Perdona, ¿todavía te duele la cabeza? A ver. Su tono era extrañamente suave. Era alto, y su posición parecía abrazarme. Una sensación inexplicable me invadió, demasiado cerca. Retrocedí 2 pasos. Mucho más cómodo. Antonio se aclaró la garganta y miró a Carlos y Miguel. ¿Tienen algo que decir? Intercambiaron una mirada, y de repente comprendieron. Lo siento, Laura, estábamos ciegos. No te tomes mis palabras a pecho. Sí. Tu amiga se llama Martina, ¿verdad? Sin duda te ayudaremos a encontrarla. Eran tan sinceros que no me preocupé demasiado. La tierra del amanecer era realmente diferente del castillo de piedra. Después de descansar, continuamos nuestro camino hacia el supermercado. Al llegar, nos encontramos con un caos. El supermercado estaba en ruinas, lleno de zombis muertos, y el hedor era insoportable. Me tapé la boca y la nariz, reprimiendo las náuseas mientras entré. Los demás fueron a buscar provisiones, y Antonio me siguió. Llegamos al lugar donde vivíamos Martina y yo, y ni siquiera allí se había salvado. Xiao Bea estaba muerto, su cuerpo destrozado. Busqué en la habitación desordenada, intentando encontrar alguna señal del regreso de Martina, pero no había nada. Recogí el conejo de la esquina de la cama. Habíamos estado Martina y yo durante más de 1000 días y noches. Escribí una nota y la puse debajo de mi almohada para que Martina supiera dónde encontrarme cuando regresara. Vamos. Acuné al conejo en mis brazos y caminé hacia Antonio. Parecía un poco preocupado por mí, extendiendo la mano para tocarme la cabeza para consolarme. Miguel y su equipo habían cosechado un botín. Su coche estaba repleto de provisiones. Aunque Diego había saqueado este lugar, aún quedaban muchos hallazgos útiles. De regreso, todos estaban de buen humor. Miré por la ventana, con lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Murió Martina en el agua? Por eso no pude encontrarla. 15. Durante varios días, lo seguí buscando provisiones, pero seguía sin haber noticias de Martina. De hecho, no salían todos los días, solo venían a ayudarme a encontrar a Martina. La ruta de búsqueda de hoy fue particularmente larga. Seguí el grupo con las piernas pesadas, exhausta por el cansancio del día. De repente, mi visión se oscureció y alguien cerca me ayudó a no caerme. No tienes la temperatura adecuada. Alguien me tocó la frente. Tenía las yemas de los dedos frías y me las froté inconscientemente. Cuando desperté, estaba tumbada en la enfermería, con el cuerpo ardiendo y la garganta seca y dolorida. Habiendo estado inconscientemente, me pregunté si yo también despertaría mis poderes, como Martina. Martina. Lo agarré con indiferencia y de repente sentí el borde cálido de su camisa. Como si buscara algo que me salvara, corrí hacia él, lo rodeé con los brazos por la cintura y hundí la cara en su camisa. ¿Dónde has estado? Te he estado buscando durante tanto tiempo. Se me saltaron las lágrimas. No te encuentro. Me duelen las piernas, me duele el cuerpo. Se puso rígido, como si intentara apartarse, pero lo agarré con demasiada fuerza. Se movió y finalmente suspiró. La voz era profunda, completamente diferente a la suave voz de Martina, pero la fiebre me dolía tanto que pensé que era solo su gruñido apagado y furioso. Suéltame, déjame ver tus piernas, dijo. Aflojé un poco. Me duelen los pies, dales un masaje. No dijo nada más. Solo podía sentir a alguien masajeándome suavemente las pantorrillas y los pies, y el dolor de los últimos días se alivió.
Aquella noche seguía con fiebre y, en un estado de trance, sentí como si alguien me diera agua, con las yemas de los dedos rozando mi mejilla. Apreté la mano contra mi cara y murmuré el nombre de Martina. Al amanecer, desperté, la fiebre había desaparecido. Antonio yacía a mi lado, dormido, con el ceño ligeramente fruncido y un leve moretón bajo los ojos. Mi brazo rodeaba su cintura, nuestras posiciones eran íntimas. Retiré la mano apresuradamente, con el corazón latiéndome con fuerza. Antonio, despertado por mi movimiento, me miró fijamente con sus ojos oscuros. Su voz sonaba un poco ronca al levantarse. Solo acuéstate. Te traeré algo de comer. Se giró, abrió la puerta y se fue. Miré su espalda, aturdida. ¿Dónde está mi poder? Desde afuera, oí las bromas de los demás. Antonio, ¿has estado vigilando toda la noche? Eres tan buen amigo. 16. Detuve mi agotadora búsqueda. Mi condición física no me acompañaba. Cuando Antonio me encontró, estaba agachado en la colina detrás de la base, absorto en mis pensamientos. Levántate, resonó su voz, su habitual voz firme. Levanté la vista y me encontré con sus ojos profundos e insondables, que reflejaban mis párpados hinchados y mi rostro apático. Sorbí, lo miré y luego bajé la cabeza, aturdida. De repente, alguien me agarró la muñeca, una caricia cálida, una fuerza inconfundible, me levantó del suelo. Recoge tus cosas y vete esta tarde. A Stonehold. Me soltó la mano, las yemas de sus dedos se rozaron inconscientemente. Tus amigos podrían ir allí a buscarte. Apreté su mano con ansiedad, confirmando, ¿me llevas a buscar a Martina? ¿Pero no tienes miedo? Hay mucha gente con superpoderes en Stonehold, y soy inmune a ellos, así que no puedo hacer nada. Tartamudeé, con los dedos aferrándome al dobladillo de mi camisa. Mientras no los enfrentemos de frente, no será para tanto. Lo dijo con ligereza, como si le importara por completo. Tras una pausa, añadió, te protegeré. Es mi forma de recompensarte por salvarme la vida. Su tono era firme, como si intentara convencerse a sí mismo. Pero al ver cómo se le enrojecían las orejas, una oleada de emoción me inundó el corazón. Al arrancar la camioneta, sacó algo de la guantera y me lo lanzó. Era un termo nuevo lleno de agua tibia con miel. No llores en la carretera, miró al frente, con las orejas aún enrojecidas. Si lloras, me distraeré. El coche avanzaba a toda velocidad por el camino lleno de baches, con las huesudas manos de Antonio agarrando el volante. Bebí un sorbo del agua con miel, la cálida dulzura me resbaló por la garganta, y la tensión en mi corazón, agobiado por la preocupación, se alivió un poco. 17. Antonio y yo nos infiltramos en el perímetro de Fort Rock y esperamos a las patrullas. Antonio capturó a uno de ellos y lo interrogó sobre el paradero de Martina. Martina había comandado un gran número de zombies para atacar Fort Rock. Para evitar dañar a inocentes, simplemente le pidió a Diego que me liberara, pero le dijeron que ya había escapado. Así que Martina se fue, para no ser vista nunca más. Este era el final del rastro. Después de estar separados tanto tiempo, poco a poco me he acostumbrado a vivir solo. Mientras siga viva, está bien. Si sigue viva, nos volveremos a encontrar algún día. Dejamos de buscar sin rumbo, y Antonio se preparó para llevarme de vuelta a la base. Antes de irse, tenía que visitar a una amiga en otra base. Laura. Antonio me miró, dudando en hablar. ¿Quieres saber sobre tu salud? Hay un doctor brillante en la estación ARC que ha estado investigando habilidades paranormales. Quizás pueda resolver este misterio. No me interesaba comprender la causa raíz, pero si todos pudieran ser como yo, ¿no se acabaría el apocalipsis? Acepté. Después de un día conduciendo, llegamos a la estación ARC. El administrador era Alejandro, de solo 28 años. Era el amigo que mencionó Antonio. Tras conocer nuestro propósito, nos llevó directamente a la enfermería para conocer al doctor García. No pude evitar un escalofrío al sentir el frío instrumento metálico rozar mi piel. Mirando el extraño equipo a mi alrededor y la mirada penetrante y fija del doctor García, agarré rápidamente la mano de Antonio. No tengas miedo, me devolvió el apretón con suavidad. El doctor García puede parecer serio, pero ha salvado muchas vidas. No te hará daño. Apreté los labios y vislumbré a un zombi encadenado en un rincón. Había sido increíblemente feroz cuando lo trajeron,
pero después de tocarme, de repente se volvió dócil, perdiendo su agresividad hacia quienes lo rodeaban. La imagen impactó a todos en la sala médica. Relájate, respira con calma. El doctor García se ajustó las gafas y suavizó el tono. Tu físico es único, un área crucial de investigación para nosotros, pero no te haré daño. El pulgar de Antonio acarició suavemente el dorso de mi mano, animándome en silencio. Exhalé lentamente, viendo la preocupación y la confianza en sus ojos, y mis hombros tensos se relajaron poco a poco. El instrumento emitió un suave zumbido y, en el momento en que la aguja me atravesó la piel, Antonio extendió la mano para cubrirme los ojos. El doctor García extrajo con cuidado la energía casi transparente capturada por el instrumento. Un tenue halo de luz llenó inmediatamente el tubo de ensayo. Este campo de energía es muy estable, completamente diferente de las fluctuaciones dentro de un psíquico. El doctor García observaba la curva danzante en la pantalla, con la voz llena de emoción. Es más bien como una barrera biológica, capaz de interrumpir directamente los instintos de ataque de los zombis. Selló cuidadosamente la muestra y se giró con un brillo en los ojos. Si podemos analizar su composición y encontrar una manera de replicarla, quizás podamos derrotar a los zombis y poner fin a este apocalipsis. Alejandro estaba encantado. Corrió y me tomó la mano. Laura, tenemos que estudiar tú. Antes de que pudiera terminar, Antonio se paró frente a mí y lo interrumpió. No, te prohíbo terminantemente que investigues sobre ella. Antonio miró fijamente a Alejandro, quien estaba atónito por el arrebato de su amigo. El doctor García cogió el tubo de ensayo y dijo con impaciencia, «Puedo estudiar esta muestra». «¿Quién quiere estudiar a tu sujeto?» «¿Qué prisa hay?» «¿Estás seguro?», preguntó Antonio con duda. El doctor García se sonó la nariz y me miró con enojo. «¿Crees que soy un friki?» «Anda, deja de hablar. Estoy harto de ti». Antonio se hizo a un lado torpemente. «Niño, no lo eres». Alejandro miró a Antonio enarcando una ceja, con una expresión de diversión evidente. «Cállate». Me quedé mirando el pequeño tubo de ensayo, de repente, me ardían las palmas de las manos. Antonio pareció leer a través de mis pensamientos, inclinándose y susurrando, «Pase lo que pase, ya eres la esperanza de muchos». Fuera de la ventana, resonaban los rugidos apagados de los zombis y los golpes sordos de las fortificaciones de la base, pero en ese momento, me sentí extrañamente tranquilo. Quizás en este apocalipsis, la existencia de todos tiene un significado especial, y la mía acaba de revelarse. 18. El doctor García se sumergió en el estudio de la muestra, y mi pregunta recibió respuesta. Antonio me llevó de vuelta a Down, pero en el camino me encontré con Diego, que venía con un grupo de personas. Lucía y Luis estaban entre ellos. «Hermana Laura, he oído que tienes un físico especial, así que vine a ver qué es». «Me importas, ¿verdad?» Ver el rostro de Diego me hizo apretar los dientes con odio, pero no era momento para un ataque verbal. Había al menos 30. Miré a Antonio. Me susurró al oído, «Yo los detendré, y tú corre hacia el arca. Hay una bengala en tu mochila, busca la oportunidad de dispararla». Dicho esto, Antonio lanzó el ataque, invocando una nube de rayos que los alcanzó. Mientras esquivaban, corrí hacia el arca, buscando el momento perfecto para disparar la bengala. Mientras corría, alguien me agarró la muñeca. Era Luis. Me arrastró hacia adelante más rápido, con Lucía siguiéndome. «No mires atrás», chilló, sus enredaderas azotando salvajemente a los zombis que se acercaban. Los rugidos de los zombis se acercaban, una masa oscura. Justo cuando estábamos a punto de ser alcanzados por los zombis, Luis nos empujó de repente a Lucía y a mí hacia un conducto de ventilación, fuera de su alcance. «Tú y tu hermana, quédense aquí. No corran». Su voz temblaba, pero aún conservaba ese tono autoritario que odiaba. Antes de que pudiera reaccionar, ya había salido corriendo, gritando por aquí y guiando a la horda de zombis hacia otra calle. No podía verlo, pero oí vagamente el sonido de mis poderes al impactar contra la pared, seguido de un grito desgarrador. Lucía se agachó a la entrada del conducto, llorando, con los hombros agitados. Tiré de la esquina de su ropa, señalando a los zombis que se arrastraban. Estaba a punto de apartar las enredaderas, pero se quedaron a medio metro de distancia. Un borboteo inconsciente escapó de su garganta, pero las yemas de sus dedos ni siquiera me tocaron. Sus sollozos cesaron de repente y abrió los ojos de par en par. «¿Los zombis no te muerden?».
¿Es este el físico especial del que hablaba Diego? Bueno, Luis murió en vano. Me toqué el brazo, donde aún persistía el calor del tirón de Luis. De repente comprendí las palabras de Sirviente. El alcance es variable, depende de si yo lo quiero. Los odio, así que el aura de inmunidad no funciona con ellos. Los zombis los persiguen a ellos, no a mí. Los hombres del arca llegaron rápidamente. Aniquilaron a la gente del castillo de roca, dejando solo a unos pocos que no eran malvados por naturaleza, pero que Diego había obligado a la maldad. Antonio estaba cubierto de heridas, pero su vida no corría peligro. Cuando me encontró, yo seguía sentado en el conducto de ventilación. Los ojos de Lucía estaban vidriosos, pero sus manos aferraban mi ropa con fuerza. No entendía qué estaba pensando. Antonio me bajó del conducto. Me acurruqué en sus brazos, sintiéndome segura por primera vez. Este día fue tan largo. 19. Regresamos al arca para recuperarnos. La enfermería estaba impregnada de olor a desinfectante y sangre. Antonio yacía en la cama, con vendas desde el hombro hasta las costillas, el rostro pálido. Cuando me vio entrar, intentó sonreír, pero le apreté las heridas, haciéndole jadear de dolor. Pensé que no te volvería a ver. Le di un vaso de agua. Lo cogió, lo dejó y me estrechó la mano con suavidad. ¿Dicen que fue tu padre quien se llevó a los zombis? Sí, dije, girándome para mirar hacia la puerta. Lucía estaba sentada en una caja de madera en la esquina, abrazándose las rodillas, absorta en sus pensamientos. Permaneció en silencio, desatando inconscientemente sus poderes sobrenaturales solo cuando vio a un zombi. Al igual que ahora, cuando un sanitario pasó cargando una camilla manchada de sangre, se estremeció de repente, con enredaderas que brotaban incontrolablemente de sus dedos, pero se marchitaron al instante al tocar mi sombra. ¿Y ella?, preguntó Antonio en voz baja. Miré su demacrado perfil y recordé aquella noche, a los 15 años, cuando Luis me gritó furioso que saliera de la casa de la familia Lin. Se aferró al marco de la puerta y me miró fijamente, con una mirada desprovista de compasión, solo un atisbo de orgullo oculto. Pero ahora, solo había vacío en esos ojos. Primero, sanemos. Aparté la mirada y levanté la manta de Antonio para examinar sus heridas. El doctor dijo que tienes 3 costillas rotas. Intenta moverte. Se acostó obedientemente, pero de repente sonrió. De hecho, te acabo de oír. Pregúntale al doctor cómo se cuida a un paciente. ¿Crees que estoy bien? Sí, me caes bien. Mi franqueza dejó a Antonio desconcertado. Movió los labios, pero no le salieron las palabras. Su rostro se puso rojo poco a poco. Bajé la cabeza y le besé la frente. Antonio, gracias. Cuando Antonio se recuperó lo suficiente, partimos de nuevo, volviendo a Dawn. Lucía se quedó en el arca. Su futuro dependía de ella. No podíamos formar una familia. Como siempre, fui a la colina de atrás a soñar despierta. Oí que alguien me llamaba y pensé que era Antonio llamándome para cenar. Estaba comiendo en su casa. Me di la vuelta, pero me quedé paralizada al ver esa figura familiar. Martina tenía el pelo corto y la piel bronceada. Javier la seguía. Debió de haber sufrido mucho para encontrarme. Tú. Abrí la boca, pero se me quebró la voz. Se adelantó, se abalanzó sobre mí y me abrazó con tanta fuerza que sentí como si me estuviera frotando hasta los huesos. Idiota, gritó en mi oído, con la voz ronca y sin aliento. Llevo 3 meses buscándote. 3 meses. Creí que te habían llevado esos cabrones. No pudo terminar la frase, simplemente me abrazó y tembló. Yo también lloré, hundiendo la cara en su hombro, aspirando su aroma familiar, como si encontrara un ancla después de tanto vagar. Estoy bien. De verdad que sí. Antonio me cuida muy bien. Hablé incoherentemente, aferrándome con fuerza a la espalda de su ropa, temiendo que si la soltaba, desapareciera como una ilusión. Javier se acercó y me pellizcó la mejilla. Eres tan valiente, pequeña Laura, al enfrentarte sola a esos villanos. Si no te encuentro, tu Martina me arrastrará con ella. Me reí de su broma. Martina también rió, pero sus lágrimas caían con más fuerza. Si no hubieras destruido el castillo de piedra y armado semejante escándalo, no sabría dónde encontrarte. Me abrazó fuerte de nuevo, con las lágrimas corriéndole por el cuello. Martina era diferente a mí. Era una niña huérfana, sin padres.
Mi relación con ella comenzó con un espectáculo de Luis, un empresario despiadado. Nos llevó a mí y a un grupo de periodistas al orfanato para promover su beneficencia. Vi a Martina, y fue como ver otra versión de mí misma, sola, vulnerable y llena de desesperación. Así que empecé a patrocinar su educación. Durante esos años, aunque aparentemente la apoyaba, en realidad fue ella quien me ayudó a escapar de esa terrible familia. Siempre hemos dependido la una de la otra, y ella es la persona más importante para mí. Sentía lo mismo por ella. Las emociones de Martina se fueron calmando poco a poco. Entonces, como si se le ocurriera una idea, me agarró del hombro y preguntó, ¿quién es Antonio? Tiré de Antonio, que estaba de pie como telón de fondo, para presentarle a Martina. Martina, él es quien me gusta ahora. Antonio me tomó de la mano. La mirada de Martina era penetrante, con el ceño fruncido, mientras observaba a Antonio con cierto escrutinio. Antonio llevaba el pelo pulcramente peinado y vestía traje y zapatos de cuero, algo que rara vez usaba. Parecía tomarse muy en serio este primer encuentro. Pero sus labios apretados y sus hombros ligeramente tensos delataban su incomodidad. ¿Eres Antonio?, preguntó Martina, con un tono poco entusiasta. Antonio se enderezó de inmediato, extendiendo la mano con una sutil rigidez, pero con voz firme. Hola, señorita Zen. Soy Antonio. A menudo oigo a Sisi mencionarla. La ha echado mucho de menos durante su ausencia. Martina miró su mano, la apretó lentamente y luego la soltó, levantando la barbilla. Por supuesto. Soy la persona más importante para ella. La nuez de Antonio se movió y asintió con seriedad. Lo sé. Eres como de la familia. Se secó el sudor de la frente con calma, con la mirada sincera e impasible. Sonreí y tomé nuestras manos. El sol poniente alargaba nuestras sombras. Así es como se siente encontrar algo perdido y luego encontrarlo de nuevo. Es como la lluvia tras una larga sequía, como el fuego en una noche fría, como encontrar de repente un caramelo sin contaminar en un mundo devastado. 20. El doctor García es realmente asombroso. Replicó la muestra rápidamente, creó una poción y le pidió a Alejandro que nos la entregara. Me apoyé en la barandilla, observando a la gente que hacía cola para conseguir pociones en la plaza de abajo. Sus rostros por fin habían perdido el miedo, revelando sonrisas de alivio. ¿En qué piensas?, era la voz de Antonio. Me giré para mirarlo, sus ojos reflejaban la puesta de sol y a mí. Pensando en cómo finalmente llegará este día. Ya no tenía que temer los rugidos de los zombis, ya no tenía que quedarme entre las ruinas. Bajó la cabeza, rozando mi cabeza con la nariz. Gracias a ti, nos salvaste. La voz enfadada de Martina resonó de repente en la distancia. Alejandro. ¿Puedes dejar de seguirme? Estoy ocupada. Otra voz clara la siguió de cerca. Te ayudaré a cargarla. Mira qué pesada es esta bolsa. Por cierto, oí que te gustan los caramelos duros, así que te traje algunos. Pruébalos. Desde que Alejandro se enamoró de Martina a primera vista al entregarle la poción, se había convertido en su compañero inseparable. La brisa del atardecer entró con la delicada fragancia de los lejanos campos de trigo. Se acabó el olor a sangre. Me recosté en los brazos de Antonio, observando la escena con el corazón lleno de paz. Se inclinó y me besó en la frente. Su voz era tan suave como la brisa del atardecer. De ahora en adelante, todos los días serán así. El sol se hundió gradualmente en el horizonte, tiñendo el cielo de un delicado rosa y morado. Las estrellas a lo lejos comenzaron a iluminarse una a una. El rugido de los zombis era cosa del pasado. Nuestra historia, entre la brisa del atardecer, las risas y la calidez mutua, comenzó un nuevo capítulo.